Saludos mis amigos, muy buenas noches a todos. Yo soy José Márquez y esta noche les voy a contar una historia de terror. Esa historia me la contó mi abuelo hace muchos años. Mi abuelo trabajaba en el campo. En una ocasión, mi abuelo estaba trabajando en la milpa y le pasó algo muy aterrador. Mi abuelo en aquel entonces tenía una milpa rodeada de otras milpas. Y es que ese terreno de cultivo era muy grande que lo compartían varias comunidades. Y mi abuelo, en la época de cosecha, ya cuando el maíz ya está muy grande, que ya está cortado y todo, se iba a vigilarlo por las noches, para evitar que alguien fuera y se lo robara, ya que las personas que robaban las cosechas estaban a la orden del día o de la noche. Y pues bueno, mi abuelo estaba ahí, él se había fabricado lo que conocemos como un torito. Los toritos, según mi abuelo, se hacían con las cañas de maíz, formando una especie de cono, como las casitas de los indios en las películas. Se apoyaban unas cañas con otras y se iban poniendo más y más alrededor para hacer una pequeña casita. Y pues bueno, entonces mi abuelo por allí hizo una pequeña fogata y cuando se iba a meter el sol, calentó su cena. Ya cuando se hizo de noche, pues se metió a dormir. Mi abuelo dice que cuando trabajaba sucedían cosas muy raras, muy extrañas. Él decía que desde ahí, desde de donde estaba él sentado cenando, ya de noche y con la fogata prendida, podía ver muchas bolas de fuego que cruzaban de un rancho a otro. Como les digo, ese terreno de cultivo estaba rodeado por varias comunidades y mi abuelo decía que las bolas de fuego pasaban de una comunidad a otra y él ahí les estaba mirando hasta que ya eran varias. Al principio pasaban de una o dos, después ya pasaban de cuatro o cinco. Los pequeños, bueno, a lo lejos se veían pequeñas bolas de fuego cruzando de una comunidad a otra. Mi abuelo decía que eran brujas. Mi abuelo no les tenía miedo, pero sí la respetaba. Él mejor apagó su fogata y se metió a dormir. Puso un costal de yute a manera de puerta en su pequeño torito. Entonces mi abuelo se dispuso a dormir. Él se recostó, puso su morral como cabecera y cruzó los brazos en forma de cruz y se durmió. Mi abuelo solía dormir de esa manera, sino que unas horas más tarde a mi abuelo lo despertó unas risas. Estas risas tan macabras y aterradoras, sobre todo extrañas, porque a esa hora y en ese lugar, muy alejados del pueblo, se escuchaban risas de mujeres, porque eran varias, eran como cuatro o cinco, se escuchaban como en los alrededores, como que estaban rodeando el lugar ahí donde estaba él, pero también se escuchaban como aleteos, como cuando una gallina o un guajolote intentan volar. Mi abuelo luego pensó, seguro son brujas. Entonces mi abuelo agarró su machete. No se movió mucho, solamente estiró su mano y agarró su machete. Él siempre tuvo cerca su machete, sobre todo cuando iba a trabajar. Lo tuvo en su mano y abrió los ojos. Y parafraseando a mi abuelo, dijo, si alguna hija de su se acerca, ahorita vamos a ver a cómo nos toca. Y él estuvo ahí esperando. Se escuchaban las risas de afuera, los aleteos, pasos, como que alguien andaba saltando afuera. Esa fue una noche muy aterradora para mi abuelo. Aunque mi abuelo no era un hombre asustadizo, yo creo que esa vez sí le dio miedo. Y también porque dijo mi abuelo que esas mujeres se asomaban por los agujeros que tenía el torito. Como les digo, ese era una casita improvisada hecha de cañas de maíz, el maíz ya seco,
sea que ya había partes que ya no tenían paja, y por esos agujeros alrededor se asomaban ojos brillantes de mujeres. Mi abuelo estaba listo por si alguien metía una mano o algo, él iba a soltar un machetazo, pero solo lo veían. Ya un poco más tarde, por la pequeña puerta donde estaba el costal de yute, una mano como que la hizo a un lado. Mi abuelo estaba tan quieto que tal vez creyeron que ya estaba dormido. Fue entonces cuando la vio, una horrenda mujer, de cabello negro, ojos brillantes, piel pálida, se asomó por la pequeña puerta. Mi abuelo estuvo a punto de dar un machetazo, pero como la mujer no hizo nada, solamente lo vio y se retiró de inmediato, mi abuelo tampoco no hizo nada. Él dice que tal vez creyeron que ya estaba dormido, pero al ver lo que estaba despierto se retiraron. Y así, mi abuelo permaneció despierto hasta la mañana. Al amanecer ya no había nadie alrededor. Cuando mi abuelo salió, estaba muy desvelado y muy tenso aún por no dormir toda la noche. Pero aún así, mi abuelo lo tomó como una cosa normal. Nunca anduvo presumiendo que él sobrevivió a eso ni nada. Simplemente nos contaba historias como cualquier abuelo que te cuenta una historia de cuando era joven. Y cuando mi abuelo contaba esas historias, las contaba muy serio. Y como siempre les digo, yo no les pido que me crean, pero yo sí creo en mi abuelo. Bueno amigos, esta es la historia que tenía para ustedes esta noche. Espero que les haya gustado. Yo soy José Marcos. Cuídense mucho. Hasta luego.